Hola, ¿qué tal amigos? Hace tiempo hice este circuito que emula las luces del coche fantástico y que tenía como curiosidad que las luces, los LEDs, se encendían y se apagaban como lo hacían las viejas luces incandescentes, como estas mismas. No de golpe, paso a paso, sino como suavemente como lo hacía las luces del coche fantástico. Como podéis ver, eran varios componentes, más allá de la parte de las luces, además tenía las 8 condensadores para poder hacer que las luces se enciendan y se apaguen despacito. Había utilizado los condensadores estos. Hoy lo que os traigo es una nueva versión de este circuito, muchísimo más simple, realizado todo con una sola Raspberry Pi Pico y directamente los LEDs, sin condensadores, sin resistencias, sin nada, directamente la Raspberry y los LEDs. En este vídeo lo que os quiero explicar es cómo montar este circuito desde cero y sin necesidad de que sepáis programar. Si sabéis programar mejor, pero si no, os voy a dejar en la descripción de este vídeo todos los links para que podáis bajar el programa, ponerlo en vuestra Raspberry y tener esto funcionando en un coche de juguete o en un coche de verdad o en donde lo queréis poner. El conexionado de este circuito es muy simple, son solo los 6 LEDs conectados directamente a la Raspberry Pi Pico. Os voy a dejar en la descripción cómo se conectan, así lo podéis replicar. Y ahora voy a explicar la parte de desarrollo. Si no queréis ver esa parte, si no sabéis programar o no os interesa ver esa parte, adelantar el minuto que aparece en pantalla y vamos directamente a grabar el programa aquí. Si queréis quedaros, ahora vamos a ver cómo se programa en una Raspberry Pi Pico. Así es como he conectado los 6 LEDs a la Raspberry Pi Pico. Para que lo podamos entender tenemos que ver el esquema de salida de los pines de la Raspberry Pi Pico. Como podemos ver, todos los que son verdes, todas estas etiquetitas verdes que son 26, son entradas salidas de propósito general. Es decir, son pines que podemos poner en 1 o en 0 con una línea de comando desde el microcontrolador con código. Entonces, si os fijáis, yo he conectado los LEDs uniendo varias de estas salidas. ¿Por qué? Porque de este lado lo que voy a hacer es poner todas las que están conectadas aquí en 0 y luego ir alternando cuál enciendo en 1 a través de estas salidas. De esta forma estoy utilizando 12 de estas salidas de este microcontrolador. Estoy utilizando tantas porque quiero que me queden los LEDs puestos de esta manera tan simple, ¿no? Tan elegante. Pero si yo, por ejemplo, quisiese sacar estos LED a otro lado o poner unos transistores para que en lugar de estos LED sean bombillas más potentes que se enciendan o LED de más potencia, pues en ese caso utilizaría una sola tierra y simplemente 6 pines de salida. Los pines de salida además tienen en la Raspberry Pi Pico 16 de ellos, que podemos elegirlos 16 al mismo tiempo, pueden ser configurados como PWM. De estos 26, cualquiera 16. Entonces yo voy a estar trabajando también con PWM para lograr el efecto ese de encendido suave en estos pines. Así que bueno, vamos a ver ahora sí el código. Para un proyecto tan pequeño como este vamos a estar utilizando MicroPython porque no requerimos mayor velocidad y nos va a simplificar muchísimo la vida. Este intérprete ejecuta directamente en la Raspberry, es decir que los comandos que ejecute aquí van a correr directamente en la placa y podré ir ejecutándolos en tiempo real y viendo cómo funcionan. Lo que voy a hacer es poner el 14 en low y el 17 en high, que significa 3,3 voltios, y ver que se encienda este pin. Para hacer eso venimos aquí al Tony e importamos desde la librería Machine la clase pin. Y este objeto es el que nos va a estar permitiendo acceder a los GPIO. Entonces ahora lo que voy a hacer es decirle que el pin 14, que sería el negativo de mi LED, se encuentre configurado como salida. De esta forma, ahora el pin 14, su modo es salida, es decir que puedo escribir unos y ceros o ponerlo en 3,3 voltios o a tierra. Entonces, como decíamos, lo voy a poner a tierra con el comando. Ahora el pin 14 está a tierra. Y ahora voy a hacer lo mismo con el otro pin, el 17 que lo podemos ver aquí, pero poniéndolo en alto, es decir, en 3,3 voltios.
Y como podéis ver, se enciende el primer pin. Una vez que hemos realizado estas pruebas de concepto, ya podemos entender el funcionamiento de este programa, que emula, es la primera versión que he hecho para emular de alguna forma las luces del coche fantástico. Entonces lo que estoy haciendo aquí es poniendo en low a 0 voltios, o a tierra como queréis llamarle, los pines que se encuentran conectados a la pata negativa de los LEDs, y también poniendo en low los pines de los LEDs, los pines positivos de los LEDs. De esta forma arranco con todos los LEDs apagados. Luego he escrito un pequeño código que básicamente lo que hace es seguir la secuencia de izquierda a derecha que tiene el coche fantástico. He metido todos los objetos de los 6 LEDs en un array para poder manejarlo de una forma más cómoda. Y básicamente lo que hace este código es apaga el LED actual, determina cuál es el siguiente LED y lo enciende. Y así para todos. De esta forma, si lo ejecuto, podemos ver que funciona, aunque no es el verdadero efecto del coche fantástico, ¿no? Se mueve como a tirones. Para hacer que se mueva más suavemente, tenemos que hacer este programa un poco más complejo. Esta es la versión del programa que funciona correctamente, la que se ve bien. Es un poco más compleja. Por un lado, vamos a estar utilizando PWM. El PWM, para el que no lo conozca, es una técnica que básicamente lo que hacemos es, en este caso, 1024 veces por segundo. Se establece una frecuencia, en una frecuencia bastante alta que el ojo humano no la pueda percibir. Lo que hacemos es encender y apagar el LED muchas veces. El tiempo en que está encendido y apagado el LED lo da este otro valor que tengo aquí, que va de 0 a 65.536, porque son 16 bits, de 0 a 5.535, el cual me da la intensidad del LED. Entonces, por un lado, tengo que con esta técnica voy a estar diciéndole a los LEDs en cada momento cuánto tienen que estar encendidos. Y por el otro lado, he tenido que implementar en la propia clase de LED, he tenido que implementar una clase de LED que tiene una propia máquina de estados, ya que cada LED tiene 3 estados, digamos, encendiendo, encendido, apagando, apagado. 4 estados tiene cada LED. Estos estados los tengo que ir manejando de forma secuencial dentro de una máquina de estados mayor, que es la que iba controlando, es la que va controlando cómo van encendiendo y apagando. Ya que no tengo hilos en este tipo de hardware. Tenemos 2 hilos en este caso, tengo solo 2 procesadores en este hardware, lo cual representan 2 hilos. Con estos 2 hilos no me alcanzaba, porque si os fijáis en la animación, cuando está encendiendo un LED, el tercero todavía está apagando, entonces yo necesitaba por lo menos 3. Entonces lo que he hecho es directamente utilizar, como decía, una máquina de estados en la cual, en función de lo que tenga que ir ocurriendo, se van activando el siguiente LED, se va desactivando el anterior, pero en cada tick, en cada vuelta del procesador, en cada vuelta de este bucle, se va actualizando distintos estados en función de cómo estén. Esto es muy típico en programación de microcontroladores. La programación asíncrona y las máquinas de estados son súper comunes por las limitaciones que tienen. Pero como podéis ver, no es ciencia de la NASA. Es bastante simple, bastante fácil programar en Python y con estas tecnologías. Y a pesar de que parece algo que está muy lejano, realmente es algo que podemos hacer. Yo este código lo voy a estar dejando en GitHub. Vais a la página de GitHub que os he dejado en la descripción, copiáis todo el código del programa y vais al Tony a pegarlo como si fuese un programa nuevo. Le damos guardar y nos va a preguntar dónde lo queremos guardar. Le decimos que lo queremos guardar en la Raspberry Pi Pico y le ponemos de nombre main.py. Esto va a hacer que el programa ejecute en cuanto la Raspberry sea alimentada con 5 voltios. Si le ponéis cualquier otro nombre, el programa puede ejecutar, pero vamos a necesitar utilizar un PC para poder lanzarlo desde la Raspberry. Una de las razones por las cuales digo que es muy fácil de armar esto es por la alimentación. Estas placas traen un elevador de voltaje que van a elevar el voltaje de entrada desde 1,8 según las especificaciones. En realidad yo creo que funcionará un poquito menos también. Hasta
5 voltios. Entonces, en todo ese rango de voltaje yo puedo, por ejemplo, alimentar esto con 2 pilas o con 3 pilas para tener un poco más de voltaje. Y a medida que se vayan descargando, automáticamente esta placa me va a estar regulando el voltaje para que funcione siempre bien. Entonces, eso me pareció muy una comodidad también. Es muy importante, ojo, que las conectéis bien. Si os equivocáis en la conexión, la quemáis directamente. Porque si os fijáis, tiene ahí donde está enchufado el rojo, dice V-Bus o V corta bus, como queréis decirlo, V chica bus. Eso significa que es el voltaje del bus, que son 5 voltios. Bueno, desde 1,8 hasta 5 según el fabricante. Y luego dice VSIS, que es el voltaje de sistema. Si enchufáis donde dice VSIS 5 voltios, la quemáis porque eso está después de la regulación de voltaje y es donde entra el microcontrolador. ¿Qué quiere decir eso? Que si os equivocáis en un pin, la quemáis. Entonces no la conectéis mal, por favor. Estas plaquitas cuestan unos 5 dólares, unos 5 euros. Se consiguen en casi todos los lugares, en tiendas físicas. Y ese precio es bastante estándar por lo que yo he visto. Cuando compréis la placa os va a venir así, es pequeña, no trae pines, no trae nada. Es ideal para meterla dentro de un juguete. Entonces vais a necesitar un poco de habilidad a la hora de soldarla. Vais a tener que poder soldar en estos pines, tal y como se indica en el esquemático que os dejo en la descripción, la salida para los LEDs. Esto va a servir para cualquier LED sin ningún problema, siempre y cuando sea de los de baja potencia. O sea, los grandecitos de estos, o los de 5 milímetros o estos pequeños, cualquiera de los dos están muy bien. Pero si queréis poner algo más potente, como LEDs de alta potencia, de 1 vatio o cosas así, o por encima, ya vais a necesitar poner unos transistores. Y luego ya podéis poner lo que queráis. Como podéis ver, lo que estoy diciendo con esto es que esto tiene extensiones, lo podéis utilizar para otras cosas también. Si queréis añadir más LEDs, es cuestión nada más de hacerlo y modificar el programa que está puesto también en la descripción. Así que os animo a que juguéis con esto, hagáis vuestros experimentos y me dejéis en la descripción qué os ha parecido el vídeo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, no dejéis de darle un me gusta. Así lo sé y sigo haciendo más vídeos como este. Adiós.